Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 7-1, 8-0 frente a UCAM Murcia en un partido que para nada era fácil, ni a priori ni a posteriori. Primero, porque jugamos frente a un equipo que es verdad que ha tenido algunos picos de sierra durante las últimas jornadas, pero es un claro candidato a ser top 8 y uno de los equipos intermedios con mejor línea exterior, claramente. Por otra parte, porque llegábamos después de ganar un partido muy duro frente a Olimpia Milano, frente a Armani Milán, un partido que pudimos perder y donde yo creo que sufrimos mucho desgaste. Y tercero, porque hemos vuelto a tener problemas de lesiones, hay casos COVID en el equipo, una situación algo incómoda para trabajar el siguiente partido y aun con todo lo hemos sacado. No está Urtel, Fabián Coser ha sido positivo por COVID a última hora, se nos ha lesionado durante el partido Rudy Fernández, no sabemos si es un problema de femoral, isquios, fascia, pero parece que tiene algún problema muscular y no ha podido jugar en la segunda parte, y Carlos Alocén ha jugado unos pocos minutos y también parece que ha tenido algún tipo de problema. Así que con lo puesto hemos competido demostrando que tenemos una plantilla realmente muy larga, ¿no? Donde obviamente dos nombres han sido los protagonistas, Vincent Poirier y Nigel Williams-Goss, un Vince que ha hecho creo que uno de sus mejores partidos dentro de su carrera deportiva, con 24 puntos, 7 rebotes, realmente espectacular, con 31 de valoración total y con un índice de acierto espectacular, sobre todo en los tiros desde la media distancia, 5, 4 metros y medio, ha estado tremendamente acertado y ahí ha roto, ¿no? Desde el nivel de acierto, pero también desde el trabajo rebotador como siempre y generando situaciones en beneficio en ataque y luego en defensa también siendo un valladar, ¿no? Defensivo. Y luego Nigel Williams-Goss era muy importante que este partido mostrara nivel porque teníamos bajas en el puesto de base como la de Tomás Eurtel, Alocén, que no ha podido jugar prácticamente nada, y era muy importante que Williams-Goss diera ese paso al frente. 7 de 10 en tiros de 2, 18 puntos, y luego que además ha repartido, ¿no? 3 asistencias, 5 rebotes, es decir, un partido bastante completo de Williams-Goss, que ha sido el base principal del Real Madrid en el día de hoy. Entonces, ahí estaban las dos cabezas clave a título estadístico individual por las cuales hemos ganado el partido. Pero bueno, creo que el partido se ha construido mucho también desde la activación, la mentalidad defensiva, desde la concentración y la capacidad, sobre todo, y subrayo, la capacidad de respuesta a cuando UCAM Murcia se acercaba, porque prácticamente todo el partido hemos ido por delante en el marcador, pero cuando oscilaban las ventajas de los 10, 15, 12 puntos, ellos se acercaban a veces hasta los 4 o 6 puntos y el Real Madrid respondía con una defensa, respondía con una canasta, es decir, que teníamos siempre esa capacidad de resolver situaciones complejas en un ambiente bastante hostil, porque la verdad es que ha habido hoy bastante ambiente dentro de la cancha de UCAM Murcia y ha sido un partido en ese sentido competido, insisto, frente a un equipo que doy por hecho que va a estar en top 8, que tiene calidad, que tiene un buen trabajo el conjunto de Sito Alonso y que puede complicar la vida a cualquiera ahora mismo dentro de la ACB. Así que nada, un partido donde hemos desgastado minutos, también fatiga acumulada, que se vuelve a ver en gente como Yabusel, que ha jugado 35 minutos, 35, 32 Nigel Williams-Goss, y luego, por ejemplo, Sergi Llull, que ha jugado 22, 25 Hanga, más o menos dentro ya de unos guarismos aumentados, pero tampoco altísimos, pero es verdad que al final hemos tenido que tirar de más minutaje, porque al final es que hemos perdido la rotación a Rudy Fernández, a Alocén, hemos tenido que meter, aunque sea 5 minutos, a Juan Núñez, que hoy no se esperaban, yo creo, minutos de él por parte de Chus Mateo, y nada más, ¿no? Es un partido de esos que tiene muchas complejidades, como digo, a título de lectura previa, y durante el encuentro mucha intensidad, partido muy físico, y donde hemos dado el do de pecho, hemos dado la cara, y me quedo con eso, ¿no? Con la conducta, con la reacción, con el nivel de acierto defensivo y ofensivo, con un partido que además en el tiro de 3 hemos estado muy mal, con un 16%, 2 de 12, porque por ejemplo Llull hoy de nuevo ha tenido malas decisiones, hemos tirado algunos triples realmente fuera de lugar, en fin, situaciones que se han producido durante la temporada, pero al menos la buena noticia es que ante un mal día en el tiro de 3, porque has seleccionado algunos tiros mal, o no has tenido tino desde la línea 6.75, has respondido bien desde la zona, has penetrado muy bien la zona rival, has podido correr en algunos momentos porque has tenido una muy buena defensa y eso te ha permitido poder jugar bien. Del rival, bueno, podemos hacer algunos elementos destacados con
en este caso McFadden, que ha terminado con 11 puntos, Isaiah Taylor, 16 puntos pero unos porcentajes muy pobres, Jordan Davis, 11 puntos y también con unos porcentajes bastante discretos, pero bueno, realmente sus elementos diferenciales dentro de la línea exterior pues no han podido dinamitar en su favor el partido, y por dentro yo creo que, por ejemplo, Augusto César Lima ha sufrido mucho, también Radovic, Webb ha estado bastante errático, o sea que por dentro yo creo que es que Poirier se ha comido realmente a todos. El partido de Vince Poirier ha sido una auténtica locura. A descansar un poquito, lo que podamos, esperemos no tener más casos COVID, lo mismo digo en el equipo de fútbol, en el equipo de básquet, porque la plantilla en este fin de año está llegando justita, se ve que andamos justos, que aún así, como tenemos una plantilla tan larga, somos capaces de sacar los partidos, pero claro, un calendario tan apretado como estamos teniendo, pues con los pocos días de descanso que también hay en la mayoría de las semanas, esto se puede notar. Daremos noticias de Rudy Fernández, de Alocen, esperando que no sean lesiones graves y poder tener el máximo de jugadores de cara al próximo partido. Así que nada, victoria importante para mantener el liderato, 7-1-8-0 desde Murcia, y a pensar en el próximo partido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.